La historia que os voy a contar se titula El abuelo, el nieto y el caballo. Un gran día de sol, en plena primavera, un abuelo y su nieto, que tenían un caballo, se fueron a pasear por el campo. El niño iba montado y el abuelo caminaba a su lado, disfrutando de la naturaleza. «Mira qué río más bonito», le decía el abuelo. «Mira qué árbol, qué sombra más buena debe dar». Y el niño se decía: «Qué guapa es esta tierra». En un camino se cruzaron con unos campesinos y les oyeron decir: «Vaya, qué bonito. El abuelo a pie y el niño tan tranquilo sentado en el caballo. Es que ya no hay educación». El abuelo y el nieto que lo oyeron se dijeron: «Quizá tengan razón, cambiemos de sitio». Siguieron el paseo, el abuelo a caballo y el niño andando al lado. En un prado había una familia almorzando tranquilamente, y cuando los vieron exclamaron: «Lo que hay que ver, el abuelo montado a caballo y el niño pequeño andando y fatigándose». Si es que el abuelo y el nieto que lo oyeron pensaron: «Quizá tengan razón, será mejor que vayamos los dos a caballo». Y eso hicieron, hasta que se encontraron a un grupo de defensores de los animales que les dijeron: «Lo que faltaba, explotar a los animales. ¿Por qué no subís también un piano al caballo para que reviente?». Y el abuelo y el niño pensaron: «Tienen toda la razón, nuestra carga es demasiado pesada». Así que se bajaron los dos del caballo y decidieron ir andando cada uno a un lado. Siguieron así un buen rato hasta que se cruzaron con dos mujeres que comentaron: «Hay que ser tonto para tener un caballo e ir los dos a pie». Total, que al oír esto, el abuelo, y harto de tantos comentarios, dijo: «¿Sabes qué? Nos volvemos a casa y dejamos el caballo». Y es que nunca llueve a gusto de todos.